Cuando Yehoshua salió del Mikdash, del templo, mientras caminaba, sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del Mikdash y le dijeron, recuerden, estimados oyentes, él les acaba de anunciar la destrucción eminente, el caos, la venganza por la muerte de los justos. Y ahora sale del templo y sus discípulos, o sea, vayamos con el contexto. Sus discípulos le dicen, les empiezan a mostrar los edificios, las construcciones que Herodes estaba haciendo del templo. Y él les dijo, ¿ven todo esto? Ciertamente yo les digo que todo será destruido y aquí no quedará piedra sobre piedra. Ahora sí, estimados oyentes, ahora sí podemos decir que Josué está prediciendo la destrucción claramente del templo de Jerusalén. Y este es el contexto de todo el capítulo 24, de la venida y de el Tajlit Haolam, de la culminación de la era presente. Es seguido a esta predicción de la destrucción del templo de Jerusalén que sus discípulos en el capítulo 24 y verso 3 de Mateo dicen, se informa allí, al sentarse en el Har HaZetim, en el monte de los olivos que está frente al Bet HaMikdash, le preguntaron, sus discípulos más cercanos, le preguntaron en secreto, ¿cuándo será todo esto? ¿Cuál será la señal cuando todas estas cosas tomen lugar o cuándo comenzarán? ¿Cuándo será el Tajlit Haolam y tu venida? Notemos claramente que en estas cuantas preguntas querramos encontrar acá, en esencia son básicamente dos. Lo que precede al Tajlit Haolam y lo que va a tomar lugar en ese tiempo. Y vamos a ver que el Tajlit Haolam y la venida son esencialmente la misma cosa. Ahora, notemos que el término todo esto, Kol Eli en hebreo, como dice el autor, ¿cuándo será todo esto? ¿Cuándo todas estas cosas tomarán lugar? Todo esto, esta definición, es nada más que el significado de la manifestación de los eventos que acaba de exponerles, que él les acabó de decir en el capítulo 23 y los últimos versos, la venganza de la sangre de los justos juntamente con la destrucción del templo. ¿Cuándo tomará todo esto? ¿Qué es esto? La venganza de los justos, la destrucción del templo. ¿Cuándo sucederá? Ahora les va a contestar. Esto será el Tajlit Haolam y será la venida. Es decir, la venida se manifiesta en la venganza de la muerte de los tzadikim y la destrucción del templo, como pasó también en tiempos del primer templo. Recuerden que la profecía esencialmente es la repetición de eventos previos. Ya evidenciamos que el tema de la venida no era nuevo para los discípulos. Ya ellos sabían que en aquella generación, ya leímos, evidenciamos, en aquella generación el Hijo del Hombre se manifestaría. La pregunta ahora en el capítulo 24 es más específica. ¿Qué eventos van a tomar lugar en ese momento, rabino? ¿Cómo sabremos cuándo te manifestarás? O sea, ¿cuándo será tu venida? Y él les dice, vendrán guerras, vendrá la destrucción del templo, esa es mi venida, esa es mi manifestación. Lo que no sabían ellos es que él debía morir previamente a ello. Pero eso es un tema para otra ocasión. En Mashal, para comprender hasta acá, es como cuando alguien pretende ser presidente y promete hacer cambios bajo su gobierno, y cuando los cambios comienzan a suceder en realidad, la gente sabe quién es el que está en poder, ¿cierto? El presidente prometido que va a hacer esto y aquello, pero cuando suceden esos cambios, cuando suceden esas promesas, en verdad la gente dice, quien está gobernando es el presidente, es esa persona que prometió. Y lo mismo sucede acá. El Mashiach está diciendo,
viene la destrucción del templo porque es la venganza por los justos y esa es mi venida. Cuando vean que pase eso, sabrán que yo soy el Mesías, porque lo estoy profetizando. Ahora fíjense estimados, no quiero perder instancia alguna en cualquier detalle que nos ayude a comprender todo esto de manera clara. En el libro de Marcos, el libro de Lucas, siguiendo el formato griego, se registra a los discípulos preguntando por qué. En este mismo contexto, preguntan por la señal de los eventos caóticos sobre Judea. Pero ¿qué pasa? Que el autor de Marcos y de Lucas no registran las frases ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo será tu venida? Como pasó en Mateo, lo acabamos de leer. No, en Lucas y Marcos no dicen los discípulos, Rabino, ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo será tu venida? No. Pero miren qué interesante. Si leemos las respuestas de Rabí Josué en Marcos y en Lucas, ¿qué veremos? Veremos que sí, en efecto, menciona el fin y menciona la venida junto con los eventos caóticos sobre Judea. ¿Y qué nos indica todo esto? Es muy obvio. ¿Qué nos indica? Que los eventos caóticos sobre Judea son esencialmente el fin y la venida. Lo repito, Marcos y Lucas no mencionan la frase el fin y la venida. Sin embargo, en la respuesta que da el rabino a sus discípulos, sí les menciona, juntamente con el caos que habrá y la destrucción de Jerusalén, les menciona el fin y la venida. Y la respuesta es obvia. ¿Por qué no se registró exactamente lo mismo en Mateo? Porque en Mateo simplemente se mencionó cuándo será el fin, cuándo será la venida. Es simplemente una manera de extender un poco más para que el lector pueda comprender. Pero esencialmente los eventos caóticos en Judea, la destrucción y demás, es esencialmente el fin y la venida. Lo pueden ver en sus notas, estimados. Por ejemplo, las preguntas en el libro de Marcos, capítulo 13, verso 4, Lucas 21, verso 7, que dice, ¿cuándo sucederá esto? ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas tomen lugar? Vemos, no se menciona la venida, no se menciona el fin, pero veamos las respuestas. Marcos 13, verso 7. Cuando escuchen guerras y rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Veamos cómo mencionó el fin. Pero ¿por qué mencionó el fin? Si no le preguntó, es que simplemente estamos leyendo con una mente diferente a la de aquella época. La destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo es el fin, es el Tajlit HaOlam, es la venida del Mashiach. Lucas 21:9, cuando escuchen guerras y disturbios, no se aterroricen porque esas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. Lo mismo mencionan cuando Josué responde a las preguntas, menciona sobre la venida, aunque literalmente no se le preguntó sobre la venida. Pero es que la destrucción del templo, las tribulaciones, el caos, hace referencia sobre la venida. No lo voy a leer para no extender, me refiero a Marcos capítulo 13, verso 24, Lucas 21, verso 27. ¿Qué podemos concluir hasta aquí? Una vez más, la destrucción del templo, el fin de la era y la venida del Hijo del Hombre es esencialmente lo mismo. En otras palabras, las preguntas, sean 2, sean 3, sean 4, giran alrededor de lo mismo. Conclusión hasta aquí de la sección número 1. En las notas, el Tajlit HaOlam es la culminación del Olam Hazé, la culminación, el tiempo máximo de la era presente, y eso tomó lugar aproximadamente en el año 70. Comenzó en el 66 y terminó en el 70. Aquellos que no sepan la historia, pues les animo que lo hagan. Por ello les coloqué en las notas los libros de las antigüedades de los judíos por Flavio Josefo, de igual manera las guerras de los judíos, la cual estos documentos nos informan cómo Tito, hijo del emperador en aquel momento de Roma,
pues planea la destrucción y efectivamente lo logra, la destrucción del templo y la devastación, por supuesto, de Judea, la cual culmina en el año 70, de Jerusalén, quise decir. Claro, la guerra continuó hasta los años 135 con el ejército de Bar Kokhba, la expulsión de los judíos de Jerusalén y demás, pero esencialmente a lo que el Mashiach se refiere en esta ocasión es a lo que comenzó a tomar lugar en el año 66 y culminó en el 70. Pongamos atención, algo más, un detalle más. Hay quienes pueden decir hasta este momento que la destrucción del templo, el caos en Jerusalén, por supuesto, sí, está evidenciado, no hay quien lo niegue. Todo esto tomó lugar en el año 70, pero la venida, la venida del Hijo del Hombre es un evento del futuro, es un evento incierto, separado del año 70. ¿Qué bases usan para ello? Porque acabamos de leer que está muy claro. Claro, usan sobre todo precisamente el libro de Mateo, pero lo usan de la siguiente manera. Por ejemplo, Mateo 24, versículo 16 al 25. Allí dice el texto: entonces aquellos que estén en Judea huyan a las montañas. Claramente está hablando de la guerra. El que esté sobre la casa no baje para arreglar nada en su casa. El que esté en el campo no regrese a recoger su túnica. Y dicen, bueno, claramente está hablando de la destrucción, del caos en Jerusalén. Está claro, esta es la destrucción, pero luego, en el versículo 27, o sea, acabamos de leer el versículo 25, y el versículo 27 hasta el 31 dicen: como el relámpago sale del este y es visto en el oeste, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces el verso 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, llorarán todas las familias de la tierra y verán al Hijo del Hombre en las nubes de los cielos, con un ejército y con terrible apariencia. Y dicen, bueno, estos eventos son del futuro. Estos eventos son la venida del Mashiach, pero en el futuro. Y aparentemente pareciera así, aunque claro, no tiene sentido, porque Rabbeinu Yoshua nos está hablando, el autor está transcribiendo sucesos del año 70, cómo de pronto va a saltar y decir, bueno, esto va a ocurrir, no sé, 2000 años después. No hay una pausa para poder marcar esta diferencia, pero bueno, digamos que aparentemente así puede ser. La destrucción es el fin, pero la venida es en el futuro. El texto sigue diciendo en el verso 32, Mateo 24, verso 32, del árbol de higuera aprendan esta mashal. Cuando vean sus ramas y broten hojas, sepan que él está cerca a los portones, a las puertas. Ciertamente yo les digo que no pasará esta generación hasta que todas las cosas sucedan. No pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Si el contexto claramente es en relación a la venida, ¿por qué tenemos que sacar de contexto lo que sigue a continuación? Ahora, para aclararlo más, notemos lo siguiente. Miren, notemos, ya sabemos que dice, aquellos que estén en Judea huyan a las montañas, aquellos que estén sobre la casa no bajen, aquellos que estén en el campo no regresen. Ya vimos claramente que eso fue en referencia a la destrucción del templo. Nadie lo puede negar. Está claro en los términos. El caos en Judea. Pero ahora estamos diciendo que la destrucción del templo y la venida es esencialmente lo mismo. Ya dijimos. Y para confirmarlo, vamos a ir a lo que está registrado. Estas mismas palabras, pero registradas en el libro de Lucas. Lucas capítulo 17, el verso 30 en adelante. Dice Lucas: lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Está hablando de la venida del Hijo del Hombre, en otros términos. Dice Lucas 17, 31. En ese día, el que esté en la azotea
y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos, y de igual modo el que esté en el campo no vuelva atrás. Lo vemos claramente, estimados oyentes. Comprendemos claramente en el texto de Mateo estas palabras de no regresar a la casa, de no regresar, de no bajar a la azotea, de no regresar al campo, fueron expresadas aparentemente solo en referencia al caos, a la destrucción del templo. Pero acá en Lucas el contexto es la venida del Hijo del Hombre. Repito, lo mismo, dice Lucas 17:31. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En ese día el que esté en la azotea y tenga sus bienes en la casa no descienda. ¿Por qué? Porque Lucas hace la conexión de los mismos temas que Mateo enfatizó en referencia a la destrucción, pero Lucas los enfatiza en la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Como ya dijimos, todos los eventos apuntan a lo mismo: el caos, la destrucción, el fin y la venida, todo es esencialmente lo mismo. No es que una cosa ocurrió en el año 70 y otra cosa ocurrirá en el futuro. Y Josué les transmitió a sus discípulos que todos estos eventos son uno en esencia y sucederán en aquella generación, en su generación. Muchos de ellos no probarían la muerte hasta ver estos eventos. Pasemos entonces a la sección número 2 en sus notas. Ahora, la pregunta es obvia hasta este momento. ¿En qué se basa Rabí Josué para decir que esa es la venida del Hijo del Hombre? ¿En qué se basa? Muy bien, lo dijo todo y todo se cumplió, perfecto. Pero ¿en qué se basa Rabí Josué para decir que esos eventos son un equivalente a la venida del Mashiach? ¿En qué se basó? No puede inventar las cosas así como si nada. Seguramente debe basarse en las palabras de los profetas, ¿no? Pero tristemente, estimados, ¿cuántos de ustedes no hemos visto, no hemos escuchado a personas que cuando van a explicar estos versos del capítulo 24 de Mateo, no se basan en los profetas? ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque simplemente quieren evidenciar que el Mashiach, que Rabí Josué no es el Mashiach, en base a las interpretaciones que el cristianismo, que el mundo occidental, que la religión occidental transmitió. Y por supuesto son erradas y en ellas no existe cumplimiento alguno. Pero Rabí Josué, sus discípulos, están hablando en base a los profetas, obviamente. Así que el punto más importante es este en nuestra charla. ¿En qué se basa Rabí Josué para decir que esta destrucción, que este caos sobre Jerusalén es la venida del Mashiach? En este contexto, porque ya dijimos anteriormente que la venida del Mashiach, el término en sí mismo, se puede aplicar en diferentes contextos. Es la manifestación del Mashiach. El Mashiach se puede manifestar de muchas maneras, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Pero en este contexto particular, las bases las pueden ver en sus notas. Hay muchas referencias aquí, simplemente transmití la más obvia, la más clara. Primeramente el libro de Daniel. Daniel capítulo 12 habla sobre el tiempo de la consumación. Exactamente lo mismo que habla Rabí Josué en el capítulo 24 de Mateo. No es el tiempo del fin del mundo, que el mundo se va a destruir, no. Es el tiempo del fin de una era, de un tiempo, de la consumación de un tiempo. Daniel 12:6 dice, Daniel pregunta, ¿cuándo será la consumación del tiempo? Y en el verso 7 del capítulo 12 le dice, cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo. Esto quiere decir cuando cese la soberanía de Israel. O sea, cuando en este caso Roma destruya el gobierno finalmente de Israel. Ese es el tiempo del fin. El tiempo del fin para la soberanía de Israel.
Ahora, ¿cuál es el contexto de las palabras de Daniel? ¿Qué quiso decir Daniel? O sea, ¿cuál es el contexto de este fin? Notemos en unos versículos antes del capítulo 12 de Daniel. Me refiero Daniel 11:13. Y por favor, se los leo brevemente, pero ustedes tómense el tiempo, si quieren investigar con lujo de detalles, tómense el tiempo e investiguen y lean todo el capítulo, no simplemente el breve texto que les expongo, sino que lean el capítulo completo para que lo entiendan con más claridad. Daniel 11:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía, notemos el término, venía en las nubes del cielo. Estamos captando el mensaje alegórico, simbólico, apocalíptico, si queremos decir, de las palabras de Rabbi Joshua. Venía en las nubes del cielo como un hijo de hombre, y vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercar ante él, y le fue dado ¿qué? Dominio, gloria, reino. Vemos una transferencia de reino, una transferencia de gobierno, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio será dominio eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Esta imagen es la imagen del Mashiach que presenta Daniel en sus escritos. Y hace referencia obviamente a Josué cuando él habla de su muerte como la ida al Padre. Recuerda en el libro de Juan, como él dice, me voy al Padre. Es exactamente esto. Cuando él es llevado al anciano de días. Todo esto es simbólico, no literalmente en una nube. Recordamos capítulo 28 del libro de Mateo. Dice Rabbi Joshua a sus discípulos antes de ausentarse. Dice, se me ha dado toda potestad en los cielos y en la tierra. Obviamente está hablando de lo que dijo Daniel, la transferencia de autoridad. O sea, recibe autoridad, y esta autoridad del Mashiach se muestra en la destrucción, en la venganza sobre la sangre de los justos. Lo había dicho previamente. ¿Cuántos de nosotros en este momento no recordamos las parábolas que continúan después del capítulo 24 de Mateo? ¿Recuerdan cuando las personas abusaron de un mensajero? ¿Recuerdan? Y vino destrucción sobre ellos. Entonces, esto lo vamos a hablar en próximas partes de esta charla. Simplemente quiero recordarles este contexto. La autoridad que recibe Rabbi Joshua como el Mashiach se manifiesta en la venganza de la sangre de los justos, el fin de la soberanía de Israel. Es la manifestación entonces de que divinamente, una manifestación divina de que alguien más está en poder. Estamos tratando en este momento, bienvenido Hananiah, un gusto verle por acá, en qué se basa Rabbi Joshua para plantear que su venida es semejante a esto, a la destrucción. O sea, su venida no es semejante, su venida es esencialmente la destrucción del templo, el caos en Judea. Ya leímos el libro de Daniel, veamos ahora el libro de Malaquías en español. No lo voy a leer todo porque es muy amplio y no terminaríamos el día de hoy, pero quiero que luego ustedes, a los que les interese, leamos todos los versos. Acá simplemente leo brevemente el capítulo 3, algunos versos. Dice Malaquías, he aquí yo envío mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Se refiere obviamente a Eliyahu, a Naví. No es la persona, sino su manifestación. Dice Malaquías, y vendrá de repente a su templo el Señor. Notamos la expresión, y vendrá, o sea, otra vez el término venir, llegar. Y he aquí el mensajero del pacto, ese es el Mashiach, viene, a quien vosotros deseáis, viene, dice el Eterno de los ejércitos. Sigue diciendo el capítulo 3, verso 2. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? Vemos otra vez el término la venida. ¿Y quién podrá mantenerse en pies cuando Él aparezca? Es como el fuego
Dice, bueno, no voy a leerlo todo, pero todo trata sobre un juicio, sobre guerras, sobre destrucción. Dice el capítulo 3 de Malaquías, verso 5. Me acercaré a vosotros para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, etcétera, etcétera. El verso 19 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que ha de venir les prenderá fuego. Vemos el contexto. En sus notas se lo he puesto en color rojo, los términos más importantes para que comprendamos realmente los términos en su contexto. Dice el capítulo 3, verso 23, he aquí yo envío a Eliyahu a Naví. Antes que venga, ¿quién? Venga el día del Eterno, grande y terrible. Bueno, continúa el texto. Y otra referencia en base a la cual Rabí Josué está hablando de su venida en el capítulo 24 de Mateo, la encontramos en Joel capítulo 2 y capítulo 3. La vamos a leer más adelante si el tiempo nos lo permite. Ahora quiero que pasemos a la sección número 3 en las notas. Todo esto que hemos explicado hasta ahora, vamos a aplicarlo al capítulo 24. Vamos a explicar, hasta que el tiempo nos lo permita, versículo por versículo del capítulo 24. Por supuesto, ya a partir del versículo 4 en adelante, porque ya tenemos idea, comprender, ya tenemos idea de qué trata el contexto del capítulo 24. Han preguntado sobre cuándo es el fin, cuándo es la venida y qué ocurrirá antes. Ya sabemos que todo esto, ¿qué significa? Ahora, vamos a comenzar en capítulo 24, verso 4 en adelante. Y dice así, lo pueden ver en sus notas. Y Josué les respondió, estén atentos, no sea que alguien les engañe. Aclaro, para aquellos que no tienen la idea. Los discípulos les acaban de preguntar cuándo sucederá todo este caos, que esencialmente es la venida. Claro, ocurrirán eventos previos, luego vendrá la venida, y la venida es lo mismo que el Tajlit Olam, lo mismo que la consumación de la era presente. Ahora, ellos le preguntan, ahora Rabí Josué va a responder, y les dice, estén atentos, no sea que alguien les engañe. ¿A quiénes es posible engañar? Dice el texto, Yate etchem ish. A alguien les engaña literalmente, a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? O sea, la segunda persona del plural. A vosotros. Se puede hacer referencia a los discípulos que le están preguntando, o puede hacer referencia a aquella generación. Recuerden que él dijo, esto sucederá en esta generación, no pasará esta generación. Entonces cuando les dice, estén atentos, no sea que alguien les engañe, y a alguien les puede engañar a ustedes. No está diciendo alguien engañará a una futura generación, alguien los engañará a ellos, sino a ustedes. ¿Por qué? Porque vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Mashiach, pero les engañarán, etchem, a ustedes, no a ellos, a ustedes. Puede ser a ustedes, mis discípulos, o a ustedes, a esta generación. Notemos cómo se emplea el verbo muchos vendrán. Otra vez el término vendrán. Aquí por supuesto nadie piensa literalmente que vendrán es el desplazamiento de alguien o de algo de un lugar a otro, sino que entendemos que vendrán significa que se manifestarán en algún tiempo, no que vendrán o que bajarán del cielo, sino que vendrán, se manifestarán, como también dice en el verso 11 del capítulo 24, Yakumu Neviah Sheker, se levantarán falsos profetas. Obviamente el término levantarán tampoco es literal, como tampoco literales vendrán. Se levantarán no significa se pondrán en pie, sino que significa se manifestarán en acción, tomará inicio una acción, se manifestarán falsos profetas.
De igual manera, no hay razón para comprender en este contexto la venida del Hijo del Hombre como literalmente la manifestación de la persona, sino es su manifestación, pero no en persona, sino, vamos a verlo a continuación, en poder. Ahora, hay que hacer una distinción acá y repito, yo sé que puedo ser muy detalloso, pero no quiero, estimados oyentes, por el bien de ustedes, de los oyentes, no quiero saltarme ninguna expresión, ningún verso que tenga implícito alguna confusión por parte de la religión occidental. Hay que hacer una distinción aquí entre el significado de esta oración y otras oraciones más adelante, donde dice que se levantarán falsos profetas, falsos mesías. Muchas veces, voy a leerlo otra vez. Dice, estén atentos, no sea que alguien les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Mashiach, pero los van a engañar. Los va a engañar a ustedes. Muchas veces, leyendo con ideas preconcebidas, pensamos que el texto simplemente quiere decir que sí, van a haber falsos profetas, falsos mesías, porque efectivamente en el verso 11, en el verso 23 de este capítulo 24, se van a hacer referencia a ellos, falsos profetas, falsos mesías. Pero acá, iniciando el capítulo 24, no está hablando Rabbi Joshua de falsos profetas y falsos mesías. Por favor, vamos a darnos la oportunidad de leer el texto propiamente, apropiadamente, comprenderlo sin influencias extrañas. ¿Qué significa entonces? Estén atentos, no sea que alguien les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Mashiach, pero les engañarán. ¿Qué significa? Para comprenderlo, notemos la primera frase. Muchos vendrán en mi nombre. ¿Qué significa venir en mi nombre? Venir en nombre de Joshua. ¿Qué significa venir en nombre de Joshua? Venir como manifestarse como representante de Joshua. Por lo tanto, Joshua en este inicio del capítulo 24 no les está diciendo que van a haber personas que se van a hacer pasar por el Mashiach, que se van a hacer pasar por Joshua. No son falsos mesías, pues no tiene sentido que alguien diga yo vengo en nombre de Joshua y a la vez yo diga Joshua no es el Mashiach soy yo. No tiene sentido. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice les engañarán? Vendrán en mi nombre, en nombre de Joshua, y les van a engañar. Para comprender el significado es necesario comprender el contexto, una vez más, y sobre todo tener presente una cosa, tener presente que esto es lo primero, la primera aclaración, la primera aclaración que Rabbi Joshua va a hacer a las preguntas de los discípulos. Los discípulos preguntaron cuándo ocurrirán estas cosas, las guerras, el caos, y luego cuándo será el fin y cuándo será tu venida. Rabbi Joshua comienza diciéndole, cuidado, vendrán muchos en mi nombre y los van a engañar. El contexto es entonces el siguiente, el versos 6 y 7 del capítulo 24, lo que continúa, dice, ustedes cuando escuchen las guerras, unión de ejércitos, estén atentos, no sea que se llenen de vanas esperanzas, porque todo esto está destinado a venir, todo esto va a pasar, pero, aquí está la clave, aún no es el tajlit, aún no es la consumación de la era. Se levantará antes de la consumación de la era se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, habrá muchos disturbios, grave hambruna, un alboroto en diferentes lugares. Todo esto es el comienzo de dolores. Y ya se va haciendo un poco más claro el contexto. De qué manera es que personas en el nombre de Rabbi Joshua pueden engañarnos, o mejor dicho, pueden engañar a los discípulos de aquel momento. No está hablando de falsos representantes, sino de discípulos genuinos, pero que cuando vean las guerras, cuando vean la hambruna,
se llenarán de vanas esperanzas. Y Rabbi Josué les dice, cuidado, ustedes no se llenen de vanas esperanzas. Pero va a haber quienes se van a llenar de vanas esperanzas, es decir, van a pensar que ya aquí está el tajlit, ya se va a consumir, va a ser la consumación de la era. Y por ello les dice, aún no es el tajlit, tan solo es el comienzo de dolores. Van a pensar, ya el Mashiach viene y los van a engañar. Van a caer en falsas esperanzas. Es interesante que en el mismo contexto registrado en el libro de Lucas, en el capítulo 21, el verso 7, además de registrar la oración, no seáis engañados, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach. También dice, y dirán, el tiempo se ha acercado. ¿Vemos cuál es el engaño? El tiempo se ha acercado. No es que ellos van a decir, yo soy el Mashiach, ellos mismos se van a identificar como el Mashiach, sino que ellos van a decir, sí, Yoshua es el Mashiach, pero en este momento, en el momento donde comienza el caos, comienzan las guerras, ellos van a decir, el tiempo se ha acercado, está el Mashiach. Y él les dice, no se llenen de vanas esperanzas, no, esa no es la venida del Mashiach, aún no, es el comienzo de dolores. Ahora, en referencia a las guerras, ustedes pueden ver en sus notas las evidencias de que efectivamente en ese momento, o sea, antes del año 70, en el cual Tito destruyó el templo y tuvo lugar la abominación desoladora, podemos ver evidencias en los escritos de Josefo, y por eso en las notas tienen la información. Sí, estamos grabando la conferencia para aquellos que no tengan la oportunidad de poder acompañarnos, pues la puedan oír posteriormente. En las notas solamente les transcribo las citas para no ser extensas las notas. Ustedes pueden descargar el libro gratuitamente de las antigüedades de los judíos por Flavio Josefo, de igual manera las guerras de los judíos por Flavio Josefo, y pueden ir a las notas y encontrar allí o sea, las notas que les transcribo acá en las notas que les he transmitido, y pueden ver de manera completa. Yo simplemente, para ahorrar tiempo, les voy a citar brevemente el texto. En Antigüedades de los Judíos, libro 18, capítulo 8, se nos da a mostrar cómo Calígula, el emperador romano, entre el año 37 y el 41, donde dice que él intentó en el año 40 colocar sus estatuas paganas, por supuesto, porque él se creía un dios o cosa semejante. Quería colocarlas en el Beit HaMikdash, quería colocarla en el templo. Y para ello nos dice Josefo, nos dice que envió a Petronio como procurador de Judea, y lo envió precisamente con esta orden específica: colocar sus estatuas en el templo de Jerusalén. Y aseguró que los judíos que intenten detener este proyecto serían asesinados. Sí, hasta el punto, si hay que exiliarlos a toda la nación, pues perfecto, serían exiliados. Pero Calígula ordenó que sus estatuas fueran puestas en el templo. Y por supuesto, cuando llega Petronio, el procurador de Judea, con esta orden, hubo una gran protesta por parte de los judíos, porque obviamente eso sería una profanación del templo. Así que le suplicaron, por favor, de miles maneras, que ese proyecto de Calígula no se llevara a cabo. De lo contrario, la sangre iba a correr. La sangre iba a correr porque los judíos estaban dispuestos a perder sus vidas en lugar de que se profanara el templo. Así que ustedes se pueden imaginar en este momento de la historia qué sentiría nuestros ancestros, el pueblo judío, qué sentiría. La inminente guerra, la sangre corriendo por las calles, porque la orden del emperador no va a cambiar. Rabbi Josué está diciendo, antes del Tajlit
van a haber guerras, va a haber enfrentamiento de una nación a otra nación, van a haber rumores de guerra. Nos cuenta Josefo que Petronio se compadeció de todo aquello. Petronio, percibiendo, tratando de evitar toda aquella matanza injusta, sin sentido, simplemente para que Calígula, con su manera egocentrista con la cual se categorizaba, para evitar todo aquello, pues Petronio decide exponerle todo este sentir de los judíos a Calígula, y para ello le envía una carta solicitando nuevas instrucciones. Calígula, el pueblo judío está dispuesto a dar la sangre. Aquí va a correr la sangre. Hay una manera en que se puede evitar esto, pero por supuesto era de esperar la reacción del emperador romano. ¿Qué hizo Calígula cuando recibe la carta de Petronio? Ordenó la muerte de quienes trataran de interrumpir el proyecto de colocar las estatuas en el templo. Inclusive nos dice Josefo que amenazó de muerte a Petronio si éste no cumplía con las órdenes. ¿Qué sucede después de esto? ¿Guerra o no guerra? Aparentemente todo fue así, todo fue un rumor de guerra, porque se nos informa que esta misiva, esta carta de Calígula hacia Petronio, o sea que tienes que poner las estatuas, si no te mato a ti, mato a todo el que se ponga en contra de mi proyecto. Esta carta se retrasó 3 meses en llegar a Petronio, y durante este tiempo precisamente es cuando Calígula es asesinado. Así que Petronio se enteró de la muerte de Calígula antes de recibir esta misiva con esta orden de cualquier manera implantar las estatuas en el templo. Así que se desecha todo aquel proyecto y fue simplemente un rumor de guerra. Bueno, en sus notas también todo eso está registrado en el libro de las guerras de los judíos o en las antigüedades de los judíos, que en los días del procurador romano Camanus, esto es del 48 al 52, según Josefo, dice que hubieron 10.000 muertos solamente en el tiempo de Pesaj, o sea, 10.000 judíos muertos en el tiempo de Pesaj. Estos son los tiempos en los cuales Rabbi Joshua habló que predecerían al Tajlit, o sea, al año 70. Luego también Josefo nos habla de 20.000 muertos entre judíos y sirios. Inclusive, creo que está en sus notas, el historiador romano Tácito, que nace aproximadamente en esta fecha y registra en una de sus obras llamada Las Historias, y leo textualmente las Historias 1:2. Dice: la historia sobre la cual estoy escribiendo es de un periodo rico en desastres, terrible, con batallas. Dice: rasgado por batallas civiles horribles aún en la paz. 4 emperadores cayeron por la espada. Hubo 3 guerras civiles, más guerras extranjeras, y a menudo ambas al mismo tiempo. Todo esto es evidencia histórica que nos demuestra que las palabras de Rabbi Joshua fueron verdad, se cumplieron a la letra. Sobre la hambruna o la grave hambruna que Rabbi Joshua nos habla, tenemos mención en el libro de Hechos, lo pueden ver en sus notas, el capítulo 11, versos 27 al 28. Y esta grave hambruna, ocurrió en el reinado de Claudio, cuando Claudio era emperador romano, del año 41 al año 54. Pero más adelante, después de Claudio, la situación empeora en gran manera. Todo eso está registrado en Guerra de los Judíos por Josefo. Leo brevemente estas tristes anécdotas. Es triste la historia. Dice así, lo pueden ver en sus notas, pero yo se las leo brevemente. Dice: entonces se extendió el hambre por doquier y devoró a la gente por casas y familias enteras. Esto ocurrió años antes del 70.
Las habitaciones superiores estaban llenas de mujeres y de niños que se morían de hambre. Y las calles, las ciudades estaban llenas de cadáveres de ancianos. También los niños y los jóvenes vagaban por los mercados como sombras, hinchados por el hambre, y se caían muertos donde los pillaba la miseria. Leo literalmente, en cuanto a enterrarlos, los que estaban enfermos no podían hacerlo, y los que estaban algo mejor de ánimo tenían miedo de hacerlo por la gran multitud de cadáveres y por la incertidumbre que tenían de lo pronto que morirían ellos mismos, porque muchos morían mientras estaban enterrando a otros, y muchos acababan en el ataúd antes de que les llegara la hora fatal. Un profundo silencio y una especie de noche mortal se cernían sobre la ciudad, y cada uno moría con la mirada fija en el templo. Estoy leyendo textualmente las guerras de los judíos, tienen las notas. También dice así: el hambre mataba y estragaba más gente que los enemigos mismos. No hay cosa que tanto daña al hombre ni lo echa a perder como la vergüenza. De esta manera quitaban lo que comían de la boca, las mujeres a los maridos, los hijos a los padres, y lo peor y más miserable que parecía era ver a las madres quitar de la boca a sus hijos pequeños la comida, muriéndose de hambre los hijos entre sus brazos. Dice Josefo: moría infinita muchedumbre de los que por toda ciudad se corrompían de hambre. Por solo quitar, dice que había guerra entre las mismas personas, entre amigos familiares, porque querían quitarle el alimento unos a otros. Y dice literalmente: y recogiendo todo lo que sucios animales no quisieran comer, y las personas lo comían. Esa es evidencia clara y concisa de que efectivamente ocurrió una grave hambruna. El capítulo 8 de la guerra de los judíos de Josefo nos habla inclusive de una mujer que cocinó a su hijo para comerlo. Son historias tristes, pero es la evidencia de la realidad de las palabras de Rabbi Joshua. Pasamos rápidamente entonces al capítulo 24 de Mateo, verso 9 en adelante, y dice: entonces os atarán a tribulaciones, os matarán, y serán una vergüenza para todos los pueblos por causa de mi nombre. Entonces muchos serán conmovidos, se traicionarán los unos a los otros, y estarán enfurecidos entre ellos mismos. Si la referencia acá con ustedes, cuando dice entonces os atarán a tribulaciones, os matarán, si esta referencia es a los discípulos, entonces claramente el libro de Hechos es evidencia de las persecuciones. ¿Recuerdan? El propio Saúl de Tarso fue un perseguidor de los discípulos de Rabbi Joshua. Kefa, Yohanan fueron encarcelados, Estefanos fue asesinado, Jacob ben Zabdiel fue asesinado, Jacob ben Yosef fue asesinado según registra Eusebio de Cesarea, Josefo también los registra. Pero mucho después, o sea, si Josué hace referencia a aquella generación en general, hay evidencia vasta en Josefo de la persecución, por supuesto, sobre todo en los años del emperador Nerón, en el año del 54 al 68, como Nerón persiguió a los judíos, específicamente a los discípulos de Rabbi Joshua. Continuamos en el capítulo 24, verso 11 al 13 de Mateo. Dice: se levantarán falsos profetas y desviarán a Rabbim, o sea, a los elegidos de Israel, a la comunidad, a los fieles de Israel. Cuando se multipliquen las injusticias, el amor de muchos quedará debilitado. Pero quien espere hasta el tajlit, hasta la consumación de la era, será liberado. O sea, quien espere, o sea, quien esté en vela, quien esté perseverando en esta información, será liberado. ¿De qué? Del caos. Será liberado
del caos que sobrevendrá, porque tendrá la información que Rabbi Joshua le está dando. O sea, esa persona no se va a quedar en Jerusalén, como dijo Rabbi Joshua, entonces será el tiempo para huir de Judea. Y efectivamente se registra la información en los libros de historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, que los discípulos de Rabbi Joshua huyeron a Fejal o en español Pela o Pella, diferentes idiomas, o sea, huyeron a una región lejos de Judea, donde no pudieran ser alcanzados por las tropas romanas. El levantamiento o la manifestación de falsos profetas que desviarían a la comunidad de Israel, a los fieles de Israel, está registrado, por supuesto, en los escritos de los discípulos. Creo que está en sus notas. Libro de Hechos, capítulo 13, versos 16. También la segunda carta a Timoteos, capítulo 2, verso 16 al 17. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Se nos hablan de falsos maestros, falsos profetas. Josefo también nos menciona en las guerras de los judíos. Leo textualmente: había entonces un gran número de falsos profetas para esta época. Leo textualmente: sobornados por los tiranos para que impusieran al pueblo que debían esperar por la liberación de Dios, y esto era con el fin de evitar que deserten. Vemos claramente cómo se evidencia la información de Rabbi Joshua en los escritos de los discípulos, también en Josefo, y en antigüedades de los judíos. Josefo también registra, y leo textualmente: en cuanto a los asuntos de los judíos, que empeoraron más y más continuamente, el país se llenó de nuevo con ladrones e impostores que desilusionaban a la multitud. Harabim. Félix capturó a muchos de los impostores y cada día ordenaba sus muertes junto con los ladrones. De hecho, se menciona que por aquellos tiempos 500 judíos eran crucificados diariamente. Pasamos al capítulo 24 de Mateo, verso 14. Dice así: esta buena nueva, esta noticia, se expondrá en todos los confines de la tierra para testimonio mío en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y creo que con esto vamos a terminar, debido a que llevamos casi 2 horas en la charla. Pero quiero explicar esta sección, que es una de las menos comprendidas. Y esta besorá, esta buena nueva, se expondrá en todos los confines de la tierra, para testimonio de mí, o sea, de Rabbi Joshua, del Mashiach, a todas las naciones, y entonces vendrá el Tajlit, el fin de la era. La pregunta es obvia: ¿pasó o no pasó? ¿Se expuso la besorá hasta los confines de la tierra, sí o no? Obviamente muchos dicen: no, ¿cómo va a ser? En tan poco tiempo, antes del 70, no. Obviamente Rabbi Joshua nos dicen, estaba hablando de otra época. El cristianismo en la actualidad, ustedes saben, aún está enviando misioneros a lugares remotos del mundo donde no se ha escuchado nada sobre Jesús, y por supuesto mucho menos de Rabbi Joshua. ¿Por qué? Porque ellos piensan que si todas las personas del mundo escuchan sobre Jesús y lo aceptan, se van a salvar del infierno. Entonces, si hoy, estimados oyentes, si hasta el día de hoy hay lugares que no han oído hablar de Jesús, y mucho menos de Rabbi Joshua, ¿de qué manera, nos preguntamos, se pudo cumplir las palabras de Rabbi Joshua, Mateo capítulo 24, verso 14, en el año 70? Si hasta el día de hoy no todos conocen sobre su persona. La pregunta que nos debemos hacer no es esa. La pregunta es: ¿se refería a Rabbi Joshua y los escritores de este documento de Mateo en aquel entonces a las tierras lejanas, como por ejemplo a lo que posteriormente vino a ser conocido como el continente americano? ¿Se referían a las tribus en lugares remotos? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Creo que está en sus notas. Los confines de la tierra
no significa, en el contexto de un escritor judío de hace 2000 años atrás, no significa lo que la religión cristiana ha querido enseñarle al mundo entero. No, estimados. Un judío del primer siglo está viviendo bajo el imperio romano. Por lo tanto, hasta lo más remoto de la tierra no significa hasta que cada tribu, hasta que cada persona en el lejano oriente lo conozca. No. Pero esto no lo digo de mi parte, sino que traigo evidencia y la tienen en sus notas. Notemos, por ejemplo, el libro de Hechos, capítulo 11, verso 28. Notemos que dice, Hagav, uno de los profetas, discípulos de Mashiach, dice, Hagav daba a entender por inspiración divina que ciertamente habría una gran hambre en todo el mundo. ¿Existió hambre en todo el mundo en aquel momento? Bueno, ¿qué evidencia hay para ello? Obviamente no se refiere, o sea, el término todo el mundo no se refiere sino bajo el contexto del imperio romano. Lucas capítulo 2, verso 1. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo. Vamos a tomar estos términos todo el mundo literalmente. Obviamente no podríamos, porque el César Augusto no tiene potestad de hacer un censo en todo el mundo literalmente hablando, sino que es todo el mundo que está bajo el imperio romano. Ahora, vamos a ver evidencia mucho más clara de que efectivamente la Besorá, el anuncio, las buenas nuevas de redención para Israel y el beneficio para las naciones, se estaba enseñando antes del año 70 en todo el mundo. Claro, no literalmente, sino en términos de un judío del primer siglo. Veamos, por ejemplo, no le voy a citar todas las citas, las tienen ustedes en sus notas, pero les voy a citar, por ejemplo, para el bien del que está escuchando y no tiene las notas, Romanos capítulo 16, verso 26. Dice Saúl, escribe, la buena nueva se ha dado a conocer a todas las naciones. Notemos, en términos del pasado, la buena nueva se ha dado a conocer en tiempo pasado a todas las naciones. Obviamente, vamos otra vez, ¿quién está escribiendo? Un judío del primer siglo viviendo bajo el imperio romano. Colosenses capítulo 1, versos 5 y 6. La palabra de verdad, o sea, las buenas nuevas que ha llegado hasta vosotros, dice Saúl, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. ¿Notamos las palabras de Saúl? En todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. O sea, para un judío de aquel momento, todo el mundo no necesariamente se refiere a cada tribu, a cada lugar remoto del mundo. Claro, pudiese referirse también, pero hay que ver el contexto. Sería absurdo pensar que Rabbi Joshua está diciendo, cuando usa este término, que esta Besorá será conocida en todo el mundo antes de la destrucción del templo, o sea que en 40 años hasta el lugar más remoto de la tierra se va a enterar del Mashiach. Obviamente no tiene sentido. Recordamos que el libro de Hechos es donde se evidencia que los Shiluchim, los representantes del Mashiach, fueron a diferentes lugares bajo el imperio romano, diferentes naciones bajo el imperio romano, pero en las comunidades judías, donde estaban judíos y también habían gentiles, pero que eran temerosos de Elohim. En las comunidades judías son a esas personas a las cuales los judíos tienen en mente, porque los otros, o sea, personas de tribus extrañas, lugares remotos, no comprenderían nada del Mashiach ni de la buena nueva. No podrían comprender. Finalmente les traigo como nota Colosenses capítulo 1, verso 23. Dice Saúl, la buena nueva que habéis oído, que fue, oigan, en tiempo pasado, que fue proclamada a toda creación del cielo, y de la cual, o sea, de esta buena nueva, yo, Saúl, fui hecho servidor. Notemos cómo Saúl, cada vez que habla de la buena nueva en español, en las Biblias, el Evangelio,
presentado a las naciones lo hace en términos del pasado. Por lo tanto, en base a estas evidencias, es claro que cuando Rabbi Josué dice, y esta buena nueva se expondrá en todos los confines de la tierra, para testimonio mío, y entonces vendrá el Tajlit, efectivamente, tomó lugar antes de la destrucción del templo, porque todos los escritos de los discípulos fueron escritos antes de la destrucción del templo. No sé si continuar, ya han pasado casi 2 horas y el próximo versículo es el capítulo 24, versículo 15, donde Rabbi Josué dice, entonces este es el Tajlit, o sea, el Tajlit es la abominación, el fin de la era, la consumación de la era es la abominación que desola. El Shikut Shomem en hebreo, que mencionó Daniel de pie en el lugar santo. Vamos a mencionar, vamos a terminar con Mateo 24, versículo 15, y lo demás lo dejamos para la próxima conferencia. Dice entonces el verso, esto, o sea, el Tajlit que mencionó en el verso 13 y 14, el Tajlit es la abominación que desola, mencionada por Daniel de pie en el lugar santo, y dice, el que le entienda. Para comprenderlo, leamos lo que dice Lucas capítulo 21 y el verso 20. A veces, leyendo lo que otros discípulos transcribieron sobre el mismo evento, el mismo discurso, se nos aclara un poco más la idea. Lucas 21:20 dices, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cerca. Es decir, que el Tajlit, el fin, la consumación de la era, se manifiesta en la profanación del templo y su destrucción. Repito Lucas 21:20, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que la desolación está cerca. Y el Mashiach dice, el Tajlit es la desolación que mencionó Daniel, y el que le entienda. En el año 66, ya lo dije, lo repito, en el año 66, Tito, el hijo del emperador romano Vespasiano, atacó con 4 legiones a Jerusalén, rodeó la ciudad, y vamos a leerlo quizás en la próxima conferencia de manera un poco más clara. En total, según los historiadores, todos los que vinieron para esta guerra contra Israel, entre legiones, tropas auxiliares y demás, fueron unos 60.000 hombres. O sea, imaginemos 60.000 hombres en contra de Jerusalén en el año 66. Y esto es a lo que Rabbi Josué dice, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que la desolación está cerca. Ahora, cuando Rabbi Josué cita a Daniel, obviamente nos vamos al libro de Daniel. El profeta Daniel obviamente hace referencia a Antíocos Epífanes. Muy bien, aquí estoy de regreso. Se cerró el programa por un momento. Espero que no se haya perdido mucha información. Bien, estaba diciendo que quería culminar la clase de hoy con la cita de Daniel cuando... perfecto, gracias por informarme. La cita de Daniel que hace Rabbi Josué sobre la desolación, sobre la abominación, el Shikut Shomem en hebreo. Y les decía que efectivamente Daniel nos habla de lo que tomó lugar en el 170 antes de la era común. Esto fue con Antíocos Epífanes. Y efectivamente leía Daniel capítulo 11 versículo 31 donde dice que profanará el santuario y se abolirá el sacrificio perpetuo y dice que se establecerá la abominación de la desolación o la abominación detestable, la abominación que desola. Claro, la historia nos ha confirmado que Antíoco Epifanes asoló a Jerusalén el año 170 antes de la era común y según la historia esto cobró la vida de 100.000 judíos. Y nos dice la historia que efectivamente ofreció sangre de cerdo sobre el altar
y que erigió una estatua de Zeus para que fuese adorada precisamente en el lugar santo. Claramente todo esto es una profanación del lugar santo. Sin embargo, el texto de Mateo dice lo siguiente: el que lee entienda. O sea, está implicando que se puede repetir el evento. Y muchos se dirían, y con eso termino nuestra conferencia, muchos se dirían, bueno, claro, esta es una manipulación del texto de los discípulos de Rabbi Yoshua o Rabbi Yoshua mismo diciendo que el evento se va a repetir en el año 70, o inclusive los copistas después cristianos manipularon los textos y dijeron que se iba a repetir el evento. Todo esto es una manipulación y es falso. Ahora, estimados, escuchen por un momento. ¿Qué tal si encontráramos en la literatura de Josefo diciendo que el evento de Daniel, o mejor dicho, la profecía de Daniel se repitió en referencia a los romanos en el año 70? ¿Qué tal? ¿Diríamos que también Josefo era cristiano? Por supuesto que no, pero se los traigo como nota y con esto culminamos. Josefo en Antigüedades de los Judíos dice, leo textualmente: en los días de Antíoco Epifanes el pueblo sufrió lo que Daniel había escrito, pero, dice, agrega Josefo, de la misma manera Daniel también escribió acerca del gobierno romano, del imperio romano, y que nuestro país debía ser desolado por ellos. Vemos cómo inclusive Josefo tuvo la capacidad de percibir una repetición de los eventos proféticos. Inclusive Josefo en Guerras de los Judíos dice que fue tanta la matanza que Jerusalén y el templo ya no era un lugar para Dios, dice en términos de Josefo, ya no era el lugar para Dios. ¿Por qué? Porque se había convertido, dice, en sepulcro de cadáveres. Esto es la profanación de Jerusalén y el lugar santo. Sin dudas, estimados, toda esta información puede parecer nueva y quizás contradictoria para muchos que quizás esperaban que cuando el Mashiach en Mateo capítulo 24 se refiere a su venida es en tiempo futuro. Por supuesto, hay un momento en el futuro donde las cosas serán restauradas, la paz mundial vendrá, pero tenemos que hacer una diferencia entre, primero, una paz interna, una paz que comience de adentro hacia afuera, la cual hablan los profetas, y después una paz manifestada en el mundo de la materia. Nos quedamos entonces pendientes a partir de Mateo capítulo 24, el verso 16 en adelante. Les aconsejo entonces para la próxima conferencia que estudien el texto con detenimiento. Por favor, descarguen los recursos que les he puesto en pantalla, sigan las notas de la conferencia, descarguen las obras de Josefo, Antigüedades y Guerras de los Judíos, que les va a ser de mucho beneficio. Y será entonces hasta la próxima. Hoy no tomo preguntas porque creo que he sido muy explícito y hemos corrido bastante en el tiempo. No quiero abusar del tiempo, pero sí les aconsejo y les diría, escriban las preguntas, archívenlas, me las pueden enviar a través de email, cursos@naxtratin.com, y con todo gusto le trataremos de dar respuesta en la próxima conferencia. Quizás estas conferencias nos tomen hasta una tercera conferencia, y Baruch Hashem, bendito sea Hashem, que sea así, porque lo importante de estas conferencias es aclarar todo, que todo quede de manera clara y explícita, para que nuestro proceder en el mundo en base a la emuná sea con certeza, no sea en base a ideologías extranjeras a Israel.